camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy martes 5 de mayo, el Evangelio según San Juan nos habla cómo Jesús es cuestionado en el pórtico del templo de Salomón sobre su calidad mesiánica. Dinos si eres tú o no el Mesías. Jesús no disponía de las credenciales tradicionales que otorgaban autoridad a los maestros insignes de Israel. No provenía del linaje sacerdotal, ni había pasado semanas enteras a los pies de algún famoso maestro de Israel, como sí lo habían hecho posteriormente San Pablo y Apolo. De ahí que los judíos continuamente estuvieran poniendo en entredicho su autoridad y su pretendido mesianismo, que no es pretendido, es real. Sin embargo, para ellos es pretendido. Cuando sus inquisidores se niegan a creer en él, Jesús los anima a mirarse en el espejo de las ovejas que pertenecen a otro rebaño y a otro pastor. De esa misma manera y con ese argumento, el evangelista San Lucas nos relata los comienzos de la predicación cristiana de puertas abiertas. Entre los judíos helenistas atendidos por la libertad de espíritu presentes en la persona de Esteban y de Bernabé, la misión cristiana crecía más allá del linaje de Abraham. Y esto es sumamente importante, ya que los primeros cristianos hicieron una labor titánica que parece imposible a nuestros ojos, siendo pocos, empezando con 12, siendo personas sencillas, pescadores, sin medios económicos para hacerlo, sin las comunicaciones que tenemos ahora, simplemente en barquitas, o a pie, o en caballo, o en camello, o en alguna carreta, fueron y llegaron prácticamente a todo el mundo conocido hasta ese momento, lo cual nos hace ver la rápida propagación del cristianismo y de los primeros cristianos que se santificaron en medio del ambiente en el que se encontraban y en el ambiente en el que encontraron a Cristo. Nuestro Señor dio gracias extraordinarias a esos apóstoles. Pensar en ellas nos sobrecoge y nos hace ver que a lo mejor a nuestros ojos resulta inalcanzable un Pedro, un Pablo, un Mateo, un Lucas, un Juan evangelista. Nos quedamos perplejos frente a la eficacia de su predicación y frente a la cantidad de cristianos que hasta ese momento van convirtiéndose. Y vemos relatos de que se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000, se convirtieron todos los que estaban en ese momento presentes y que venían de todo el mundo, conocido hasta ese entonces, y cómo la buena nueva fue fluyendo al ser predicada por estos hombres que no tenían ninguna distinción, que eran como cualquiera de nosotros, hombres sencillos, hombres de clase media o humildes incluso, sin conocimientos, no eran soldados, no eran reyes, no eran sabios, no eran comerciantes, no eran publicanos ni siquiera, más que uno de ellos. O sea que realmente carecían de los medios económicos e incluso espirituales para poder llevar la buena nueva. Sin embargo, Jesús los dota de la grandeza que necesitan, de los dones que necesitan, y así se ve que es su obra. También los primeros cristianos empezaron a envolverse personas cultas, personas sabias, personas importantes, que parecía imposible que asumieran el cristianismo, pero lo hicieron. Por ejemplo, el ministro etíope, los centuriones, Apolo, Dionisio, el Areopagita, las mujeres como Lidia, todos ellos empezaron a tener esa influencia. ¿Pero por qué tuvieron esa influencia? Porque vieron la obra de Dios en estos hombres sencillos, una vida íntegra, honesta, un arrojo extraordinario, unos dones de predicación fuera de serie y que no correspondían quizá al nivel de personas de las que se trataban. Pero lo más importante es que vieron cómo se amaban. Miren cómo se aman. Y este amor, esta fuerza para tratarse los unos a los otros, para ayudar a los enfermos, a los lisiados, a aquellos que pedían socorro, a aquellos que pedían consuelo,
esta natural caridad vivida por los primeros cristianos hizo que muchos hermanos se involucraran y hombres eminentes y sabios quisieron participar con los apóstoles y ayudarles en esta labor de transmisión del Evangelio. Y por ello la santificación que tuvieron que realizar en sus vidas, la forma de santificarse tuvo que ser acelerada, a marchas forzadas, ya que de eso dependía la eficacia de llevar el Evangelio, y realmente eran hombres de mediana edad, no eran tan jovencitos, ya no eran más que algunos de ellos, como el caso, por ejemplo, de San Juan Evangelista. Todos los demás pues partían de los 55, de los 60, de los 70, y todo ello hacía más necesario el buscar esta predicación, como si fuesen un gran ejército, como si fuesen unos grandes sabios, como si fuesen unos grandes conversos a pesar de sus miserias humanas. Nosotros debemos saber que a finales del siglo II los cristianos están extendidos ya por todo el imperio. No hay raza alguna de hombre, llámense bárbaros o griegos o con otros nombres cualesquiera, que habiten en casas o que sean nómadas o que estén en viviendas o que moren en tiendas, de pastores que no conozcan el nombre de Jesús crucificado, las oraciones, las acciones de gracias que Jesús había hecho al Padre, hacedor de todas las cosas, y el nombre de Jesús crucificado voló por todo el mundo conocido, gracias a que los fieles cristianos que huyen del mundo, que salen con esa fuerza y plenitud de Cristo a hablar del Evangelio y a hacerlo de una manera extraordinaria, de adentro de ellos, desde su corazón hacia afuera, hacia todo el mundo, hacia todas las instituciones, hasta llegar a la clase más alta, como también lo habíamos mencionado. Vivificaron el mundo en muchos puntos de la tierra, y en todos los aspectos del mundo. O sea, no solamente abarcaron lo que era la predicación como tal, sino abarcaron todas las formas de la cultura de su tiempo: el arte, la ciencia, la filosofía, la pintura, la escultura, la música, la arquitectura. Todo dejó una huella. La predicación de los apóstoles, una huella magnífica en toda Europa y en parte de la Europa oriental, hasta Rusia. O sea, nosotros nos quedamos maravillados, incluso África, lugares en África que fueron por los primeros apóstoles y discípulos, fueron llevando el Evangelio hasta llegar hasta lo que antes era la Hispania, que ahora es España. Así que ellos encontramos ciudadanos ejemplares que honraban la autoridad civil, que pagaban tributos y que cumplían todas las obligaciones sociales, y esto en épocas de paz y en momentos de persecución y de odio manifiesto. Un ejemplo de heroicidad de los primeros fieles en vivir estas virtudes cívicas nos lo proporciona San Justino mártir a mediados del siglo II. Como hemos aprendido de él, de Cristo, nosotros procuramos pagar los tributos y las contribuciones íntegramente y con rapidez a vuestros encargados. De aquí que adoramos un solo Dios y obedecemos gustosamente a ustedes, a vosotros, reconociendo abiertamente que sois reyes y los gobernadores de los hombres, y pidiendo en la oración que junto con el poder imperial encontréis también un arte en el gobierno lleno de sabiduría. Ese fue San Justino mártir, quien, refiriéndose a las obligaciones de su tiempo, mostró esta integridad y honestidad sobrecogedoras. Un tertuliano que atacaba con vehemencia la degeneración del mundo pagano escribía que los fieles oraban en sus asambleas por los emperadores, por los ministros y autoridades, por el bienestar temporal y por la paz, cosa que hacemos actualmente, y que nosotros aquí en el mundo católico rezamos prácticamente todos los días por los gobernantes, porque el Señor tenga bien iluminarlos, darles la sabiduría que necesitan para gobernar, siempre impulsando a todos los que nos escuchan a la obediencia de nuestros gobernantes, no de aquello que es inmoral, desde luego, pero todo aquello que es conforme y necesario para el bien común. En el mismo corazón del mundo, procuramos vivir razonablemente nosotros en los quehaceres temporales, para desde dentro dar un espíritu nuevo a todas las instituciones. La caridad cristiana debe ser conocida en todos los aspectos de la vida.
aunque en este momento se ha dejado sentir ese alejamiento de Cristo y de la bondad cristiana y de la fe en Cristo, pues Cristo nos hace ser luz del mundo y sal de la tierra y dejar esas huellas que dejaron los apóstoles, esas huellas que dejaron los seguidores de Cristo, sus discípulos, sabiendo que incluso les amenazaba la muerte, la persecución, el hambre, la incomprensión, la traición, y aún así no les importó llevar la luz de Cristo a todos los hombres, a todas las personas y a todos los ambientes. Cuando nosotros vemos cómo un Pablo cambió su vida por la buena nueva, ese hombre que perseguía a los cristianos y que se convirtió en el más grande apóstol junto con Pedro para llevar el evangelio y transformar la humanidad, él solo, siguiendo toda clase de peligros, como fueron peligros de noche, peligros de día, peligros en viajes, peligros en barcos, persecución hasta la muerte. Y nos damos cuenta de sus cartas y de todo lo que significó donarse para que los demás conocieran el evangelio, en servicio, en caridad, en amor, en prisiones, en viajes por todo el mundo conocido, para bautizar a los niños, a los jóvenes, a los funcionarios públicos. No temió dar todo lo que tenía, perder su modus vivendi, porque lo perdió. Él acompañaba a los sacerdotes, era considerado una autoridad, un discípulo de Gamaliel, así que pues perdió su modus vivendi. Imagínense ustedes cuántas veces nosotros decimos, es que no puedo perder mi dinero, no puedo perder mi casa, no puedo perder lo que tengo para llevar a Cristo. Y él lo perdió todo. Sus enseñanzas nos iluminan en sus cartas, y con él otros muchos, los primeros padres de la iglesia hasta el siglo IV de nuestra era, que dieron todo, que se aprovecharon de sus circunstancias personales para dejar el evangelio, para llevarlo a tiempo y a destiempo, para llevar la cruz y el amor a la cruz, para predicar a Jesús resucitado y para dar incluso la vida por Cristo de una manera ignominiosa, dolorosa, penosa, y que dio mucha gracia, porque gracias a esas vidas entregadas nosotros podemos seguir a Cristo, podemos seguir su doctrina, podemos leer los evangelios, podemos empaparnos de las vidas de estos santos primigenios que en la unidad de la fe, en la unidad de las instituciones, en la unidad de la iglesia, prefirieron perderlo todo antes que no predicar a Jesús crucificado y resucitado. Que sea esto lo que nos anime en la preparación de Pentecostés, este anhelo de tener esa fuerza que tuvieron los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los cristianos primigenios, los santos y los mártires, que llenaron todos los nombres y todas las épocas de nuestra fe hasta nuestros días, y que son el alimento de las futuras generaciones que tenemos que recobrar su historia, recobrar sus hazañas, sus heroísmos, su entrega. Nos animan en la fe y nos permiten saber que para Dios no hay imposibles a pesar de nuestra miseria. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.